Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar al Grupo Literario Isla Blanca por sus 44 años de labor creativa ininterrumpida en el puerto de Chimbote. En segundo lugar, quiero agradecerle al grupo por permitirme compartir en su aniversario algunas ideas acerca del cuento breve o microcuento de la literatura chilena. La presente ponencia, titulada El cuento breve en la narrativa de Chimbote, lo he dividido en tres partes. En la primera parte, realizaré una introducción en torno al cuento breve. En la segunda parte, presentaré una definición del cuento breve, describiré el origen, evolución y representantes del cuento breve en Chimbote. Y analizaré y explicaré la morfología del cuento breve en la narrativa chimbotana. En la tercera parte y última, presentaré algunas conclusiones en torno al cuento breve. Primera parte, introducción. El ser humano ha tenido y tiene la necesidad de manifestar sus mundos personales en distintas formas culturales. Pareciera que es una necesidad innata el anhelo de dejar huella de su condición y estar en el universo. La plasmación de esa necesidad en productos culturales le ha permitido romper las limitaciones del espacio y del tiempo. Los productos culturales creados tienen la marca de un tiempo, de un espacio, de una cultura. Quiera o no quiere el creador, su espacio y tiempo lo marcan. Esta marca es su impronta y se refleja en sus obras. Las producciones culturales se convierten en fuente de saber personal y social. Las nuevas generaciones se nutren de lo que crearon sus antepasados y, al mismo tiempo, lo reflejan, lo transforman y lo recrean en una espiral sin fin. Esta espiral contiene la historia de la humanidad, con su grandeza y su bajeza, con su evolución e involución, con sus avances y retrocesos. En fin, los productos culturales se convierten en un reflejo de la verdadera historia de la humanidad. Uno de los productos culturales que acompañó al hombre desde su aparición es la literatura. El arte literario ha cambiado a través del tiempo. Su morfología y concepción se han transformado en función a los cambios de la sociedad. Esta versatilidad le ha permitido tener vigencia en todas las épocas del desarrollo humano. Por ejemplo, el relato en la época premoderna, el cuento en la época moderna y el cuento breve en la época posmoderna. Los hombres necesitan ver reflejada su imagen en variados objetos simbólicos, ya sea por simple curiosidad o ya sea por una necesidad innata, tendencia y justificación de su existencia. Uno de esos objetos simbólicos son los cuentos breves, los cuales han alcanzado un desarrollo sorprendente en los últimos tiempos. La creación de cuentos breves no ha sido ajena a los escritores de la literatura chimbotana. Ellos han asumido con mucha responsabilidad la creación de historias cortas, pues tienen la necesidad de tratar a su sociedad en estos productos de la más alta sensibilidad humana y expresión de belleza. La literatura chimbotana se fortalece y enriquece con estas manifestaciones, las cuales necesitan ser difundidas, leídas, analizadas, interpretadas y valoradas, pues constituyen verdaderas y sorprendentes expresiones del espíritu del individuo y la idiosincrasia de la sociedad. Segunda parte. El cuento breve en la narrativa de Chimbote. Punto 1. Definición. Para Rojo, 1999, un cuento breve es una narración sumamente breve,
no suele tener más que una página impresa de carácter ficcional en la que personajes y desarrollo accional están condensados y narrados de una manera rigurosa y económica en sus medios y a menudo sugerida y elíptica, en la que es muy común tanto la referencia intertextual como la meta literaria. El mini cuento puede adoptar distintas formas, tanto con otros géneros o subgéneros literarios, especialmente con formas arcaicas, como con formas de escritura no consideradas literarias. En esta definición de Rojo se distinguen los siguientes rasgos principales. El primer rasgo es la narratividad, es decir, se presentan los hechos sin descripciones ni diálogos. El segundo rasgo es la brevedad. Esta es la condición determinante para determinar a un texto como cuento breve. El tercer rasgo es la ficcionalidad, es decir, un texto para ser llamado cuento breve debe ser producto de la combinación de la realidad y la imaginación o fantasía del autor. Punto 2. Origen y evolución del cuento breve en la narrativa de Chimbote. A continuación, describiré el origen y evolución del cuento breve siguiendo un orden cronológico. Año 2003. El año 2003, a inicios del siglo XXI, es fundamental para realizar la historiografía del cuento breve en Chimbote, pues en octubre de este año, Ítalo Morales publica El Collar de las Hormigas, libro fundacional del cuento breve en Chimbote. Este libro es el punto de partida de la creación literaria de cuentos breves. Su autor inaugura una tradición que con el transcurso del tiempo se ha ido desarrollando, fortaleciendo y multiplicándose de forma rápida y sorpresiva. El Aullar de las Hormigas es un libro que contiene 82 cuentos breves y ya cuenta con 6 ediciones. Esto en el Perú es poco frecuente, pues son pocos los libros que alcanzan estos tirajes en menos de 2 décadas. Estas sucesivas ediciones no son más que el reflejo de la importancia y vitalidad de los imaginarios recreados por Morales en sus relatos breves. Morales inaugura esta forma literaria en Chimbote y al mismo tiempo sienta las bases, pone la valla muy alta en la creación de esta forma narrativa. Sus cuentos breves reflejan a un escritor que, en primer lugar, es un extraordinario lector, pues sus narraciones trasuntan el conocimiento de las manifestaciones mitológicas, filosóficas, religiosas y literarias de la cultura occidental y oriental. En segundo lugar, refleja una extraordinaria capacidad de síntesis en cada una de las historias que refleja. En tercer lugar, refleja un poder de combinar historias literarias de diferentes culturas, planteamientos de personajes de diversos ámbitos culturales, con hechos inesperados y humorísticos. En cuarto lugar, refleja un uso del lenguaje donde el principio de economía lingüística se convierte en el verdadero protagonista de sus historias. Año 2006. 3 años después, en mayo del 2006, Ítalo Morales publica El cielo desleído, otro libro de cuentos breves. Este libro sigue la misma línea del Aullar de las Hormigas y contiene 20 cuentos breves. Esta publicación se divide en 2 partes. La primera está constituida por 14 cuentos breves. La segunda parte está conformada por 6 historias. En esta segunda parte recrea algunos pasajes de la historia del Perú. Ese mismo año, 2006, en julio,
Otro escritor chimbotano, Gonzalo Pantigoso, publica el libro de narraciones Lindero Prohibido. Este libro no es exclusivamente de cuentos breves, pues encontramos también cuentos cortos. En Lindero Prohibido, el autor incluye 5 cuentos breves: El gallo, El veredicto, Alas de hiel, El último deseo y Narciso. En estos cuentos breves, Pantigoso, siguiendo la teoría de los cuentos breves, crea el tema de la venganza, de lo inesperado, de la metamorfosis, de la muerte, tiempo, de la mitología y del olvido. Año 2013. Otro importante escritor de cuentos breves en Chimbote, reconocido a nivel nacional e internacional, es Pablo Moreno. Si bien es cierto, él no nació en Chimbote, radica desde hace mucho tiempo en el puerto y ya es parte de la historiografía literaria chimbotana. Sus publicaciones, a nivel nacional e internacional, desde el año 2013 hasta la actualidad, le han permitido ganar un sitial muy importante dentro de la creación literaria. Asimismo, ha sido galardonado por muchas instituciones a nivel local, regional, nacional e internacional. Y sus cuentos breves han sido publicados en antologías de España, México, Chile, y uno de sus cuentos breves se ha traducido al francés. Año 2015. En el año 2015, el grupo literario Isla Blanca publica El resplandor de la tarde, antología narrativa, y una segunda edición el año 2017. Esta antología reúne cuentos, cuentos cortos, relatos y cuentos breves. En esta antología se publican 2 cuentos breves: En la cruz, de Gonzalo Pantigoso, y La promesa, de Gloria Díaz. Ese mismo año, 2015, Ricardo Ayllón publica 10 cuentos breves: Melchor, Gaspar, Escarnio, Vigilia, Extinción, Identidad, Cansancio, Carta, Suplantación e Ineptitud. Estos cuentos breves contienen 2 rasgos muy singulares: la intertextualidad y la ironía en torno a las historias, costumbres y personajes de la celebración navideña. Año 2016. En el año 2016 se publican los libros Desde el silencio, antología de cuentos del grupo literario Isla Blanca. En esta antología encontramos 3 cuentos breves: Tocándonos la puerta, El león y el otro rostro, de Gonzalo Pantigoso. Este mismo año, 2016, la editorial Papel de Viento publica Al filo de la hora, de Rubén Aguilar y Pablo Moreno Valverde. En este libro de cuentos se publica un cuento breve titulado El libro viejo, de Pablo Moreno. Año 2017. El año 2017, en febrero, el grupo literario Isla Blanca publica su revista Marea número 23. En esta publicación encontramos 3 secciones muy bien delimitadas: poesía, cuento y cuento breve. En total se publicaron 13 cuentos breves: Sillón, Duelo, Imprevisto y Demasiado lejos, de Pablo Torres. El zapato rojo, Sueño cerrado, de Sixtilio Rojas. Suicidio divino y la última travesía, de Gonzalo Pantigoso. El origen y el turista, de Gloria Díaz. Y La cueva, La luz y la rosa, de Norma Jiménez. Ese mismo año, 2017, en octubre, el grupo literario Isla Blanca publica Navío al viento, antología narrativa. En este libro encontramos 3 cuentos breves: Descubrimiento
y el profesor, de Pablo Torres, y Me duele tu olvido, de Félix Ruiz. Año 2018. El año 2018, Casa de la Literatura publica Bibliotecuento, antología de microrrelatos. Esta antología se publica en el marco del concurso anual Microrrelatos Bibliotecuento, organizado por la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana en Lima, y recoge los microrrelatos ganadores y finalistas de las ediciones 2016 y 2017. En esta antología, los cuentos breves giran en torno al referente biblioteca, ese espacio en el que se reúne la historia de la humanidad en signos diversos y todos los significados posibles que se le otorgan. Uno de estos cuentos breves publicados es El enigma de Juan Martínez. Año 2020. En el año 2020, Juan Martínez publica varios cuentos breves en revistas nacionales e internacionales. Publicó Lejos de casa en la revista mexicana Engarce. En la revista Teresa Magazine de México publicó el cuento breve Epidemia. En la revista MEUI, Revista Cultural de México, publicó el cuento breve Llanto. En la revista Filtros publicó el cuento breve Revoltoso. Y en el Festival del Libro y la Lectura 2020 en Nuevo Chimbote, anunció que su cuento breve Lamento será publicado este año 2021 en la revista Awen de Venezuela. Por otro lado, Pablo Moreno también, en el Festival del Libro y la Lectura 2020, en Nuevo Chimbote, anunció que publicará en el presente año 2021 un libro con sus cuentos breves publicados en diferentes antologías internacionales y nacionales, titulado Minificción 1, y otro libro con sus cuentos breves que no han sido publicados en ninguna antología, cuyo título será Minificción 2. Año 2021. Juan Martínez publica el cuento breve Soñador en la revista Yolot de México. Asimismo, en la revista Icaro de Costa Rica, publicó un cuento breve, Resplandor. En la 7ª edición de la antología de microrrelatos, Microterrores de España, publicarán uno de sus cuentos breves. Punto 3. Representantes del cuento breve chimbotano. Los principales representantes del cuento breve de la narrativa de Chimbote son Ítalo Morales Viera, Gonzalo Pantinos Laiza, Pablo Moreno Valverde, Ricardo Ayón Rivera, Gloria Díaz Azalde, Pablo Torres Villavicencio, Sextilio Rojas Gamboa, Norma Jiménez Chavarría, Juan Martínez Reyes, Félix Ruiz Suárez y Enriqueta May. Punto 4. Morfología del cuento breve de la narrativa chimbotana. La palabra morfología, según Prop 1971, significa el estudio de las formas. En botánica, la morfología comprende el estudio de las partes constitutivas de una planta y el de la relación de unas con otras y con el conjunto. Dicho de otra manera, el estudio de la estructura de una planta. El estudioso ruso fue el primero en utilizar la categoría morfología en las creaciones narrativas, específicamente en los cuentos. Prop utilizó un conjunto de categorías y leyes para describir, explicar e interpretar cuentos folclóricos. Algunas categorías de su propuesta han sido utilizadas con el propósito de describir, explicar, interpretar y valorar algunas constantes en la narración breve de la literatura chimbotana.
Los cuentos breves tienen su propia identidad, tienen sus propias características, lo hacen diferente de otro tipo de manifestaciones literarias breves. Entre sus principales características tenemos la brevedad, la narratividad, la concisión, la fragmentariedad, la ausencia de complejidad estructural, la presencia de personajes característicos, el uso de la elipsis, el uso de la intertextualidad, el uso de la ambigüedad, el uso de la ironía y el tono lúdico. A continuación describiré la morfología del cuento breve de la literatura chimbotana considerando las siguientes categorías: estructura, personajes, tiempo, espacio, acciones, narrador, diálogos, intertextualidad, poeticidad. En primer lugar, un aspecto de la morfología del cuento breve de la literatura chimbotana es la estructura. Como toda narración, un cuento breve debe poseer un inicio, un nudo y un desenlace. Los cuentos breves de la literatura chimbotana adoptan dos formas estructurales. La primera está constituida por aquellos cuentos que presentan inicio, nudo y desenlace. Por ejemplo, en el cuento breve En la Cruz de Pantigoso, 2017, el inicio es: cuando estuve en la cruz, uno de los ladrones. El nudo comienza: ¿quién es esa mujer que llora por ti? ¿Acaso es por ella que sufres todo esto? Yo solo lo miré a los ojos. Él, cerrando los suyos, me dijo: yo también amo a una mujer, y todos mis delitos han sido por darle algo de comer y de vestir. Y el desenlace es: entonces, desde lo más profundo de mi corazón, le aseguré: en verdad te digo que más tarde estarás conmigo en el paraíso. Igualmente, en el cuento breve El origen de Gloria Díaz, el inicio es: él estaba muy ocupado en la cosecha de los frutos, y ella, hastiada de la belleza y la inmensidad del paraíso, recorría solas cada tramo del Edén. El nudo comprende, hasta que llegó Luzbel y descendió de su carro de fuego, la miró desafiante, quitó el vestido de transparencias y la hizo conocer los encantos del infierno. Y el desenlace es: Eva, en una exhalación, dijo: al fin he conocido al primer hombre. La segunda forma de la estructura de los cuentos breves de la narrativa de Chimbote está constituida por solo presentar nudo y desenlace. Por ejemplo, el cuento breve La cueva de Jiménez, 17, la primera oración contiene el nudo de la narración. Cuando me capturó la ronda campesina, gritaba a una sola voz: Gitaricucho, Cucho. Fue así que me llevaron al cerro más lejano y cerraron la entrada de la cueva. Y el desenlace es: han pasado varios días y no sé si esa oscuridad es de vida o si es de muerte. Igualmente, en el cuento breve Duelo de Torres, el nudo es: quiso disparar, y el desenlace, pero ya era inmaterial. En estos cuentos breves, en realidad encontramos un inicio elíptico, pues el lector tiene que reconstruirlo. La segunda forma de los cuentos breves se vincula con los personajes. Por su misma naturaleza, la brevedad, la historia de los cuentos breves gira en torno a un solo personaje, el personaje principal.
Los demás personajes que aparecen en la historia son personajes comparsas, es decir, solo acompañan al protagonista. Por ejemplo, en el cuento breve Me duele tu olvido de Félix Ruiz, 2017, el único personaje es un muñeco de trapo. Diariamente, cuando empieza un nuevo día, le pido al Padre Celestial que me ames como cuando eras niño. Pero Él no me escucha. Tal vez será porque solo soy un muñeco de trapo. Sueño cerrado, de Sixtilio Rojas 2017, también presenta un solo personaje. Con cierta nostalgia, recordaba los días que jugaba pelota con su nieto, en esos arenales donde se destinó un espacio para la loza deportiva. Asimismo, en el cuento breve Carta de Ricardo Ayón, el personaje es un niño quien escribe una carta. Querido Papá Noel, hace poco descubrí que dejaste de creer en nosotros. Por fin tendré regalos sin tener que portarme bien. La tercera forma de los cuentos breves se relaciona con el tiempo. Es necesario distinguir el tiempo de la narración, tiempo en que están narradas las acciones, y el tiempo aludido en la historia. La primera forma adopta las tres formas del tiempo convencional: un pasado, un presente y un futuro. Por ejemplo, el cuento breve La luz de Norma Jiménez, 2017. Caminé a tientas por ese callejón en la noche oscura y una luz tenue emanó de mis manos. Empecé a desnudarme y la luz blanca floreció de mi cuerpo. Un presente, por ejemplo, en el cuento breve Tocándonos la puerta de Gonzalo Pantigoso, 2016. Ahora ya no tenemos nombres ni apellidos. Eso es historia. Cada uno posee un código y no importa con quién convive. La familia no tiene sentido. El tema no le interesa. Y un futuro, por ejemplo, en el cuento breve Imprevisto de Torres, 2017. En breves instantes, todos morirían en aquel avión. La bomba de tiempo explotaría como él había. Los narradores ubican los acontecimientos en distintos tiempos, con primacía en un tiempo pasado. En cuanto al tiempo aludido en las historias, es múltiple, pues encontramos historias ambientadas en épocas pasadas. Por ejemplo, en el cuento breve El origen de Gloria Díaz, 2017. Ella, hastiada de la belleza y la inmensidad del paraíso, recorría sola cada tramo del Edén. Otro de los cuentos breves es Suicidio Divino de Gonzalo Pantigoso, 2017. Tras ser humillado por Agamenón, quien le arrebató a Criselda, Aquiles, cuando se enteró de la muerte de su amado Patroclo. Igualmente, el cuento breve Melchor, Gaspar y Baltasar de Ricardo Ayón, 2017. Primero hicieron dormir con incienso a los guardias del suntuoso templo. El aceite de mirra lo usaron para untar sus propios cuerpos, entrar y salir fácilmente de él. Acababan de hacerse con las primeras piezas de oro cuando fueron descubiertos y salieron huyendo. El cuento de que venían siguiendo una estrella mágica lo inventaron al llegar a ese establo pensando en ocultar huellas debajo del. También hay historias ambientadas en épocas actuales o recientes. Por ejemplo, Sueño cerrado de Sixtilio Rojas, 2017. Con cierta nostalgia, recordaba los días que jugaba pelota con su nieto en esos arenales, donde se destinó un espacio para la loza deportiva, por lo cual luchó junto a otros amigos para lograr su conclusión. Hoy su nieto no sale de los videojuegos y el campo deportivo se alquila por horas. Asimismo, en el cuento breve La promesa, Gloria Díaz, 2017,
se hace referencia al presente. No obstante, la promesa de amarse por toda la eternidad, la implacable enfermedad, se llevó al hombre de su vida. Luego, se maquilló exageradamente para borrar las huellas del dolor y la palidez extrema. Después de tantas noches en vela, decidió abrir el spa, como siempre, queriendo burlarse de su propia vida, aún sabiendo que volvería a ser el mismo. El camino estaba marcado y no podía saber cuánto tiempo faltaba para que la promesa se cumpla. La cuarta forma de los cuentos breves se vincula con el espacio. Los cuentos breves de la literatura chimbotana están ambientados, en su mayoría, en espacios imprecisos, espacios que pueden ubicarse en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, El sillón de Pablo Torres, 2017. Se sentó en el sillón a escribir y jamás pudo abandonarlo. Nunca podía terminar la historia. Otro cuento breve es Vigilia, de Ricardo Ayón, 15. Cuando el niño despertó, Papá Noel todavía estaba allí. Esta forma del manejo del espacio demuestra que la literatura no debe circunscribirse a determinados límites geográficos, sino que en la naturaleza y la vida de los seres humanos hay constantes que se repiten generación tras generación. Los escritores lo recrean de forma bella. Todos los cuentos breves presentan estas características especiales, a excepción de los cuentos breves El turista de Gloria Díaz, 2017. Kiyosaki, cansado de las limitaciones económicas, renegaba del conformismo de su padre. Para tranquilizarlo, lo llevó de vacaciones a Perú. Eran los años 60 y la población en Chimbote no era muy numerosa. Y el otro cuento es El enigma de Juan Martínez, 2018. Volví a leer el diario mientras mis manos temblaban. Omar, el investigador chimbotano, dejó de existir ayer en un accidente automovilístico. La quinta forma de los cuentos breves se relaciona con las acciones. Casi todos los cuentos breves inician con el hecho más importante de la historia. En estos, los autores generalmente omiten las funciones de inicio. El lector, al iniciar los procesos de comprensión, interpretación y valoración, formula hipótesis, pues los autores conscientemente han omitido los datos del inicio por dos razones. La primera, porque aplican la técnica de la omisión, y la segunda, se dirigen a un lector activo, quien tiene la obligación de reconstruir el inicio de la historia, pues es él quien completa el proceso de la comunicación literaria. Esta forma de iniciar los cuentos breves sumerge a los lectores en un mundo de intriga y, al estar envueltos en esta atmósfera, no tienen otra alternativa que seguir leyendo la historia y reconstruirla. Los cuentos breves de este esquema inician con una acción y en la mayoría de ellos es el acontecimiento más importante. Por ejemplo, en El gallo de Gonzalo Pantigoso se inicia de la siguiente forma. Ella cogió el puñal debajo de la almohada. Con este enunciado, el lector queda atrapado porque estamos ante una mujer que piensa cometer un asesinato. Esta acción pertenece al nudo de la historia y es el momento más importante. Nos indica que la protagonista va a cometer un acto transgresor, acabar con la vida de su pareja. Otro de los cuentos breves, donde se inicia con el acontecimiento más importante, es La promesa de Gloria Díaz. La historia se inicia con la muerte de la pareja del protagonista. La implacable enfermedad se llevó al hombre de su vida. Este inicio, al igual que el anterior, nos lleva a interrogarnos qué hará el protagonista del cuento breve después de la muerte de su hijo. En el cuento breve, Duelo, de Pablo Torres, la acción más importante es, quiso disparar, pero ya era inmaterial. El cuento breve La cueva, de Jiménez, empieza con la acción más importante. Cuando me capturó la ronda campesina, gritaba a una sola voz. Hitarikushum.
La sexta forma de la morfología de los cuentos breves de la literatura chimotana es el narrador. La mayoría de los cuentos breves presenta un narrador en primera persona. Por ejemplo, el cuento breve, El enigma de Juan Martínez, encontramos el narrador en primera persona. Cuando vi la noticia en el periódico, palidecí y un frío sudor me cubrió la frente. Recordé que conversé con él hoy en la biblioteca. Se encontraba al fondo leyendo unos libros como de costumbre. Lo noté más envejecido y pálido. Me contó que había sido muy difícil su vida. No tenía ningún familiar. Otro cuento breve con narrador en primera persona es Carta, Ricardo Ayón. Querido Papá Noel, hace poco descubrí que dejaste de creer en nosotros. Por fin tendré regalos sin tener que portarme bien. La séptima forma de la morfología de los cuentos breves de la literatura chimotana es la presencia mínima de diálogos. En la mayoría de cuentos breves se describen los hechos, los diálogos son escasos. Los únicos cuentos breves donde aparecen diálogos directos son El último deseo de Gonzalo Pantigoso. ¿Cuál es tu último deseo? Que se detenga el tiempo, contestó sin vacilar. Otro cuento breve, El zapato rojo de Sixtilio Rojas, en el que encontramos diálogos, es: se dirigió a su madre para decirle: encontré mi zapato. La octava forma de la morfología del cuento breve es la intertextualidad. En varios de los cuentos breves de la literatura chimotana encontramos la presencia de otros textos como punto de partida de las narraciones muy breves. Por ejemplo, el cuento breve Narciso, de Gonzalo Pantigoso, se basa en Narciso de la mitología griega. En su día de onomástico, en medio de la algarabía, Narciso recibió, de parte de la princesa Diana, un cofre repujado en cuero, con incrustaciones de oro y plata, conteniendo 1200 espejos de diferentes formas y tamaños. Otro cuento breve es El origen de Gloria Díaz, el cual se basa en la historia bíblica de Adán y Eva, hasta que llegó Luzbel y descendiendo de su carro de fuego, la miró desafiante, le quitó el vestido de transparencia y la hizo conocer los encantos del infierno. Eva, en una exhalación, dijo: al fin he conocido al primer hombre. Otro cuento breve es Gaspar, Melchor y Baltasar, de Ricardo Ayón, el cual se basa en una historia del nacimiento de Jesús. Acababan de hacerse con las primeras piezas de oro cuando fueron descubiertos y salieron huyendo. El cuento de que venían siguiendo una estrella mágica lo inventaron al llegar a ese establo pensando en ocultar las joyas debajo del pesebre. La novena forma de la morfología del cuento breve en la literatura chimotana se relaciona con la poeticidad. En el cuento El origen de Gloria Díaz encontramos la siguiente imagen. Le quitó el vestido de transparencias y la hizo conocer los encantos del infierno. Otro cuento breve es La luz, de Norma Jiménez, en el que encontramos epítetos clásicos. Caminé a tientas por ese callejón en la noche oscura y una luz tenue emanó de mis manos. Empecé a desnudarme y la luz blanca floreció de mi cuerpo. Finalmente, esta muestra narrativa de cuentos breves de los escritores chimbotanos no es más que el reflejo de su vitalidad, su creatividad, de compañerismo y de su poder imaginativo para recrear hechos reales y recrear historias contadas en otros textos literarios y no literarios con el fin de dejar testimonio de que en la vida del ser humano hay constantes y variantes. Generan ilusiones y frustraciones en el discurrir de la vida del individuo y de la sociedad. Tercera parte. Conclusión. Primera conclusión.
El cuento breve de la literatura chimbotana, como forma genérica, estética e ideológica, tiene su origen a inicios del siglo XXI, específicamente en el año 2003. Desde ese año, las narraciones breves van configurando un corpus literario basados en la teoría, el ingenio y con un fin estético. Segunda conclusión. Los tres rasgos necesarios y suficientes que definen a los cuentos breves son narratividad, brevedad y ficcionalidad. Tercera conclusión. Los cuentos breves de la literatura chimbotana se clasifican en humorísticos, filosóficos, sociales, metaliterarios, intertextuales y simbólicos. La cuarta conclusión es: los principales medios de difusión de los cuentos breves en Chimbote son libros, revistas físicas y digitales, blogs, antologías impresas y digitales. La quinta conclusión es: los representantes del cuento breve chimbotano son Morales, Moreno, Gonzalo Pantigoso, Díaz, Norma Jiménez, Sixtilio Rojas, Ricardo Ión, Juan Martínez y Enrique Tamayo. La sexta conclusión es: los temas abordados en los cuentos breves de la literatura chimbotana son el lenguaje, la deshumanización del hombre, el terror y el olvido, la infidelidad, los problemas sociales, la frustración, el desencanto, la imaginación, la hipertextualidad y lo fantástico. La séptima conclusión es: los cuentos breves de la literatura chimbotana son manifestaciones estéticas de gran calidad, tanto en el uso del lenguaje como de la técnica, así como los temas ficcionalizados, lo que permite augurarles un lugar en el canon literario de la literatura. Finalmente, reitero mi saludo al Grupo Literario Isla Blanca por su aniversario. Estoy convencido de que esa conjugación de trabajar reuniendo experiencia y juventud augura al grupo literario muchos años más de creación. El grupo literario Isla Blanca cumple un rol fundamental en la sociedad chimbotana y en el Perú, pues contribuye a humanizar cada vez más a los seres humanos.